con Luis Omar Montoya, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Querido Luis Omar, de nuevo contigo y gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te va? Hola Javier, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Todo muy bien, Has gracias. agregado a tu espacio ahora un reloj, ¿verdad? Me estoy dando Sí, cuenta, sí, me estoy dando cuenta. Oye, a ver, Luis Omar, déjame plantearte primero. ¿Cuáles son las secuelas que se van viviendo, que se van presentando respecto a esta violencia político-electoral? mira Javier, es un proceso electoral que ya se adelantaba, iba a tener estos tintes porque claramente hay problemas de gobernabilidad en estados que tú ya enumeraste como Guerrero, Michoacán. Y por supuesto en los últimos años también se ha agregado el estado de Guanajuato. Hace poco vimos lo que sucedió con una candidata en Celaya, en fin, ya se veía venir. Hay por supuesto variables regionales. Un dato muy interesante que ya adelantabas tú es el que mayormente se concentra esta violencia en candidatos locales, aspirantes a presidencias municipales, regidores, en fin, aspirantes a síndicos, eh, y faltan pocos días, pero todavía seguramente se van a acumular los sucesos, porque no solamente son los decesos, sino también son las diferentes, digamos, actividades criminales que rodean estos hechos, ¿no? A ver, espérame tantito, Eh, espérame, Luis Omar, espérame tantito, porque estás, a ver, ¿pueden fijar bien la señal? Por favor, ahí, ustedes me dicen. Vea, sí lo están, por favor, ya lo andan checando, gracias. Lo que pasa es que de repente como que luego dicen, se pixeleó, no, pero como que se fue perdiendo la nitidez, aunque sí la imagen la teníamos bien. Estamos, a ver, Luis Omar, ahora creo que ya estamos bien, ¿me escuchas bien? sí, Ah, te ya escucho también, perfecto. perfecto. A ver, entonces nos quedamos en esta parte de lo que estaba provocando en algunos estados y a partir de ahí fue cuando te empezamos a escuchar medio mal. Adelante, Luis Omar. Sí, decía que definitivamente digamos que este escenario ya se preveía, se veía venir. Ujú. Problemas de gobernabilidad con sus variantes regionales, ¿no? El caso, por supuesto, de Guanajuato, pues tiene que ver con, digamos, una pérdida así de control por parte del Estado, y vacíos de poder en lugares como Guerrero, Michoacán, que sinceramente no son nuevos. Estos estados históricamente han tenido problemas de gobernabilidad, problemas de guerrillas, en fin, ¿no? Si revisamos la historia, me parece que a juzgar por esta tendencia, el próximo 2 de junio las elecciones, pues posiblemente vamos a presenciar a nivel nacional diferentes hechos que tendrán que ver con posiblemente robos de casillas, en fin, violencia alrededor de las elecciones. Por eso se habla hoy día de, digamos, la probabilidad, ¿no?, de no poder garantizar unas elecciones con orden este próximo 2 de junio. Se mencionaba desde hace más de un año, pues, de seguramente la importancia que tendría el tema de la inseguridad y de la violencia en las elecciones, y pues lamentablemente lo estamos, lo estamos constatando. Son más hombres que mujeres quienes Okay, sí, padecen ajá. la violencia. Oye, oye, Eh, oye, Luis Omar, sí. ¿cómo explicarse que, por ejemplo, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, no, en el caso de Zacatecas no, pero en estos tres estados los gobernadores tengan buenos niveles de popularidad? Es que en casos como el de Guanajuato, sinceramente, al ser un gobierno, una administración que ya tiene tantos años, pues sí ha acumulado aciertos, sí ha tenido beneficios, digamos, ha tomado buenas decisiones, sobre todo en lo económico, tiene un estado eh, estable, ¿no? Hay trabajo, quizás no bien pagado, pero hay trabajo. Hay progreso si lo pensamos desde la modernidad, y es un gobierno que ha encontrado, digamos, mecanismos que ponen en marcha un proyecto político.
más allá de quién esté gobernando Guanajuato, tienen un proyecto político, el panismo pues funciona, no importa quién esté. Ciertamente en los últimos años, sobre todo este sexenio, pues sí se les ha ido de las manos el tema de la inseguridad, pero también hay que decir que han hecho cosas buenas, cuestiones muy puntuales que suceden en Guanajuato, por ejemplo, que no pasan, por ejemplo, en Michoacán, con el tema, por ejemplo, de los maestros, que se les paga siempre puntualmente, en fin, no se presentan este tipo de problemáticas, y me parece que el PAN en Guanajuato pues trae aciertos acumulados que le permiten, le dan cierto margen pues de gobernabilidad, y por supuesto que aunque las ciudades más importantes de Guanajuato presentan índices de violencia como León, Celaya, Irapuato, en fin, de cualquier manera digamos que son más los hechos asociados con obra pública, en fin, los que terminan prevaleciendo. En casos como Guerrero, pues Guerrero está hundido en la ingobernabilidad desde hace muchos años. Y la ¿no? gobernadora no tiene buenos niveles de popularidad, ¿no? Eso que es claro. Ciertamente, sí, y sí, además está claro antecedida pues por la propia experiencia política del papá, que también ahí pues indudablemente juega un rol político, pues, ¿no? Y el caso de Morelos, pues viene de un sexenio pues bastante malo, ¿no? Con un gobierno pues que no dio los resultados, como el caso de Cuauhtémoc Blanco, y Zacatecas, pues Zacatecas con Monreal está hundido en el CAP, ¿no? Índices de violencia terribles, una zona de tránsito, no solamente de migrantes, sino también pues de sustancias ilícitas. Aquí sí hay que decir que hay estados gobernados, sí, mayormente por Morena, pero también está en este caso Guanajuato, que, claro, es un estado panista, ¿no? Oye, además en el caso del estado de Morelos sí creo que es el último gobernador en términos de los rankings de popularidad, por lo menos de Mitofsky, y en el caso de Zacatecas creo que es el penúltimo, y la gobernadora de Guerrero estará entre el 20 y el 25 o algo parecido. Déjame plantearte el asunto que tiene que ver con cómo es que en este momento este hecho de la violencia político-electoral está pegando, pero estoy pensando qué tanto podrá tener que ver el crimen organizado y qué tanto, Luis Omar, serán, para decirlo claro, broncas internas, ¿no? Sé que también es una bronca interna el de la delincuencia organizada, pero lo que me quiero referir es de eso que es un municipio en donde yo voy, no tú vas, etcétera, y traen una historia, etcétera. ¿Qué tanto ves que van una y otra de las tendencias? ¿Qué tanto se combinan? No, seguramente hay un porcentaje en el que hay disputas, digamos, regionales, personales, sobre todo en estados como Guerrero, Michoacán, pero me parece que el elemento que prevalece es el del crimen organizado, sin lugar a dudas. Es lógico que mayormente sean candidatos de Morena los que se han visto, digamos, afectados por esta inseguridad y esta violencia. ¿Por qué? Pues porque más allá, digamos, de los cuestionamientos de orden político que se le haga a la administración o las administraciones morenistas, la verdad es que en la mayoría de los casos pues van a la cabeza en las tendencias, son quienes mayormente van a ganar los cargos de elección popular. Eso es un hecho independientemente del posicionamiento de cada ciudadano, ¿no? Entonces, como ellos mayormente van a la cabeza, pues es lógico que son quienes se ven más afectados por esta violencia, porque sin duda los grupos criminales pues, se acercan a... Otra vez. A ver, ¿qué anda pasando, por favor? ¿Somos nosotros o es él, Es el interés de nosotros. Ah, de él, perdón. A ver si... Estamos ya terminando la conversación con Luis Omar. A ver si ya podemos llegar. Ahí creo que está de nuevo, ¿o no? ¿Sí? Sí, Luis Omar, estábamos ya cerrando la conversación respecto a esto, que tenía un breve resumen, si no te importa, ya para concluir: delincuencia organizada y lo que son conflictos regionales.
Sí, prevalece el factor de delincuencia organizada por encima de los, digamos, problemas personales, ¿no? En algunos casos específicos se dará, pero mayormente prevalece el tema, ¿no? de la delincuencia Sí. organizada. Y solamente mencionar muy brevemente, Javier, que recién el gobierno norteamericano a través de la DEA publicó un informe anual que vale la pena revisar, Ajá, son ajá. 50. Eh, Trae algunas precisiones bastante valiosas más allá de la información que uno ya, digamos, previa que se presentaría en el documento, que se adelantaba, pero se habla de cuestiones súper interesantes y me parece que se publica este informe justo unos días antes del último debate por la presidencia de México, en donde se hablará Sí, precisamente sobre ese tema. inseguridad, A ver, gobernabilidad. Sí, te- entonces la DEA, el gobierno de Estados Unidos publica este documento claro. justo por eso, ¿no? Sí, no nos hagamos, nada es casual. A ver, además hoy el presidente no habló porque fue el Día de las Madres, pero supongo que el lunes retomará inevitablemente el asunto, ¿no? En la mañanera. Déjame, no, para cerrar, preguntarte, tres grandes hallazgos del informe de la DEA que sean importantes para México. Pues mira, yo revisé el informe completito, lo leí completo, y dividen el documento en dos grandes apartados, ¿no? Uno dedicado al cártel de Sinaloa y otro al cártel Jalisco. Indudablemente el conocimiento que digamos, se comparte en el documento es mucho más específico sobre el cártel de Sinaloa. En el apartado del cártel Jalisco, en realidad viene información muy valiosa, pero general. Dice que básicamente que los cárteles mexicanos muestran o se mueven sobre dos modelos económicos. Al modelo económico del cártel de Sinaloa le llaman umbrella o sombrilla, y digamos que al modelo del cártel Jalisco le llaman más bien concesionario, concesiones, ¿no? Franquicia, como si fuera un McDonald's. Entonces, los dos son grupos, digamos, dedicados a la misma actividad, pero son modelos económicos diferentes. Dice el documento que el cártel de Sinaloa en realidad está estructurado a partir de cuatro facciones: la de los Chapitos, la de Caro Quintero, que domina Caborca, la del Mayo Zambada, y dice que estas cuatro facciones se organizan en realidad y se reparten o se distribuyen pues el poder. Me parece información súper valiosa. Dice, por ejemplo, que el cártel Jalisco controla, según este documento de la DEA, el puerto de Manzanillo, mientras que el cártel de Sinaloa tiene en su totalidad el puerto de Mazatlán y otros puertos importantes que se comparten como Veracruz, ¿no? Tampico. Y menciona el documento que el puerto de Manzanillo es muy importante porque desde ahí se conecta, se comercia con China, Sí. y China es el centro pues de la discusión actual del fentanilo. Entonces, es un documento bastante interesante. Habla, por ejemplo, trae un apartado sobre la marihuana. Entonces dice, bueno, a pesar de que en Estados Unidos se han estado legislando en diferentes estados, aún a pesar de la legislación, los grupos mexicanos dedicados a estas actividades han encontrado la forma de también generar ganancias, ¿no? Encontrando vacíos legales. Y en una de las páginas asegura el documento que el cártel de Sinaloa es el grupo más importante, el cártel más importante a nivel global, ¿no? Y que tiene alianzas en zonas tan alejadas como Mozambique. Incluso da una referencia que el año pasado en Mozambique la Policía Nacional de aquel país detuvo a integrantes de este grupo. Y en términos de consumo, me parece que da un dato que a mí me parece revelador. Dice que en Estados Unidos ahorita ya están con el problema de los cócteles, entonces ya están mezclando metanfetamina con cocaína, en fin, otras sustancias, y se habla incluso en uno de los apartados en Estados Unidos sobre, digamos, el peligro de consumir dulces, caramelos, que mayormente consumen los niños, porque incluso a través de los dulces se están moviendo estas sustancias, ¿no? Entonces es un informe bastante detallado.
hay una página en donde habla de García Luna, ¿no? Refiere su nombre textualmente, y hay otra página en donde refiere a lo acontecido en la Ciudad de México con Harfuch, ¿no? ¿Qué? Entonces, indudablemente tiene trasfondos Sí, claro, claramente claro. Sí. políticos. Es un documento que busca, digamos, que alinear la agenda nacional, y yo creo que es un documento que lo van a tener que abordar los candidatos, las candidatas a la presidencia de México, y que, como adelantaba, seguramente el presidente de México lo hará el lunes. Me parece, presenta gráficas el documento. Prácticamente estos cárteles pues tienen el control total de Estados Unidos. Sí. Y menciona, por ejemplo, que el cártel Jalisco, según la información de la DEA, tiene, digamos que, una injerencia muy importante en Atlanta, Georgia, y que el cártel de Sinaloa controla pues todo el tráfico desde Tijuana hasta Ciudad Juárez, ¿no? Entonces es un documento, claro, de geopolítica. Oye, y además dice que el Mayo Zambada está delicado de salud y que hasta insinúa la posibilidad de que el Mencho esté muerto, ¿no? El documento sí especifica eso del Mayo Zambada en el apartado del cártel de Sinaloa. Refiere que tiene 74 años y que ya está, pues, que tiene problemas de salud. Pero una conclusión que a mí me pareció bastante relevante del documento es que dice, bueno, al final, aunque sean competidores comerciales, en ciertos puntos o en muchos puntos se asocian, y menciona, por ejemplo, que ambos grupos ya están viendo opciones en la India para, digamos, si las cosas se complican con China. Entonces está súper detallado el documento, y yo recomiendo que lo lea, ¿no? Sobre todo los de la política, porque irse por la descalificación fácil hacia el gobierno de Estados Unidos, bueno, es Estados Unidos y la DEA, independientemente de, digamos, las críticas que se le puedan hacer, pues cuánto tiempo tienen especializándose en investigaciones de esta naturaleza, ¿no? Y un aspecto que añadiría muy importante que menciona el documento, Javier, es que cuando uno habla de los cárteles mexicanos, a veces uno piensa, ¿no?, en el imaginario como que no, pues mandan personas de México a trabajar a Estados Unidos, y en realidad no. Lo que dice este documento, la DEA, es que los grupos criminales aprovechan las redes locales que ya están tejidas, para echarse a andar. Las pandillas, exacto, y entonces justo por eso se refieren a franquicias, ¿no?, como abrir un Burger King, ¿no? Entonces lo que hacen es que les prestan las siglas y obviamente les cobran un porcentaje. Entonces, detrás de estos cárteles mexicanos, pues hay modelos de negocio súper interesantes de analizar. Oye, y sofisticados. Luis Omar, te mando un gran saludo. Luis Omar, muchas gracias. Adiós. Gracias. Un abrazo.